Los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica anunciaron cuadriplicar la generación de energía eólica en el Mar del Norte. Hasta 2050, la meta es multiplicarla por 10. Esto es parte de la nueva estrategia de la Unión Europea para reducir emisiones y avanzar en la independencia energética. Todos nosotros compartimos la visión de convertir el Mar del Norte en una central eléctrica verde y desarrollar un potente sistema energético integrado que acelere la necesaria transición verde. Debemos olvidar el gas de Putin. Queremos crear miles de puestos de trabajo y queremos lograr un futuro más verde, más seguro y más limpio para todos. La eólica es hoy la principal fuente de energía renovable, pero últimamente su desarrollo se ha ralentizado en Europa, también en el caso de los parques marinos. Mientras en Asia se ha triplicado desde 2020 la capacidad de los parques eólicos, en la Unión Europea apenas creció un 4%. Una situación que la Comisión Europea quiere cambiar en los próximos años, invirtiendo 210.000 millones de euros en el fomento de las energías renovables. La Comisión Europea quiere aumentar la producción de biogás en un 50%, en parte también para sustituir al gas ruso. En Alemania, pocas instalaciones producen metanol, un combustible equivalente al biogás. La planta de Holzheide suministra biometano a 23 gasolineras del norte de Alemania. Recientemente invirtió para convertir no solo maíz, sino también estiércol. También le gustaría aprovechar residuos industriales orgánicos. Queremos utilizar nuevos materiales, subproductos industriales, pero los permisos pueden tardar hasta 3 años. Hay un potencial de obtener 80 teravatios hora a partir de los residuos. Eso sustituiría el 40% del gas natural ruso que utilizamos ahora. Pero los operadores de las plantas de biogás deben cumplir una estricta normativa que no les permite utilizar ningún residuo orgánico de restaurantes, supermercados, tostadoras de café o molinos de grano. Y los activistas medioambientales critican que se destine tanta tierra de cultivo al biogás. Ya dedicamos demasiada superficie a cultivos para producir energía. ¿Ampliarla todavía más? Ya es el 6% del territorio nacional de Alemania. Es absurdo. En la vecina Dinamarca son las grandes empresas energéticas las que operan plantas de biogás. El biometano se bombea directamente a una red nacional de gasoductos, sustituyendo así las importaciones de gas natural. Los agricultores venden sus residuos orgánicos, como los purines y el estiércol, a productores de biogás. A diferencia de Alemania, las plantas de biogás centralizadas producen biometano de forma más económica. Utilizan numerosos tipos de residuos industriales orgánicos y menos plantas como el maíz. En Dinamarca tenemos el potencial para producir 4 veces más de lo que producimos ahora. El biogás es 25% del consumo actual. Si lo cuadruplicamos, llegamos al 100% y podemos suplir toda la demanda. Según los productores de biogás alemanes, tanta burocracia impide que contribuyan en mayor medida a la independencia de Alemania del gas ruso. La población rusa empieza a sentir las sanciones, sobre todo en las grandes ciudades donde muchos negocios de empresas occidentales han cerrado. La cadena estadounidense de comidas rápidas, McDonald's, abandona Rusia tras 30 años. Otras compañías como Pepsi, Starbucks o IKEA han cerrado sus filiales y no tienen por el momento la intención de volver. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía rusa se contraerá este año un 8%. Los precios, sobre todo de los alimentos, han subido mucho. Sin embargo, el rublo ha logrado recuperarse de forma sorprendente. Tras el inicio de la guerra, el rublo sufrió una caída dramática y abrupta y logró estabilizarse únicamente mediante la intervención del Banco Central. Actualmente alcanza cifras que no se veían hace un lustro.
Al principio, el emisor no pudo detener el colapso de la divisa debido al bloqueo de sus reservas en el extranjero. Para contrarrestarlo, el Estado obligó a las empresas a cambiar los ingresos en divisas extranjeras por rublos, logrando estabilizar la moneda. Además, las exportaciones de gas y petróleo siguen generando miles de millones de divisas que fluyen hacia Moscú. Los ministros de finanzas del G7 acordaron en una reunión en la ciudad alemana de Bonn un paquete de ayudas para Ucrania por valor de 18.000 millones de dólares. El gobierno ucraniano anunció que requiere mensualmente unos 5.000 millones de dólares para su funcionamiento. Canadá anunció que prohibirá la participación de los gigantes tecnológicos Huawei y ZTE. El país del norte sigue así los pasos de Estados Unidos y Reino Unido, que han expresado sus preocupaciones de que el gobierno chino pueda obtener así datos sobre cómo y cuándo los usuarios usan Internet. El gobierno estadounidense quiere relajar algunas de las reglas sobre transferencias de dinero y vuelos a Cuba. De esta manera se eliminaría, por ejemplo, el límite de $1.000 por trimestre por persona que pueden ser transferidos a la isla. La aerolínea de bajo costo EasyJet espera transportar este verano casi el mismo número de pasajeros que en tiempos prepandemia. El aumento en la venta de los vuelos contradice el actual ambiente económico difícil, pero la fuerte subida de los precios del combustible podrá afectar sus beneficios. La industria cervecera alemana ha lanzado una voz de alerta ante la escasez de botellas de vidrio este verano. El alza de los precios de la energía encarece la producción del vidrio hasta un 80%, de acuerdo con la Asociación Cervecera. India sufre una ola de calor histórica que causa actualmente enormes problemas a su campesinado. La ola de calor afecta mucho a nuestras cosechas. El nivel de las aguas freáticas disminuye. Las elevadas temperaturas han reducido a la mitad las cosechas. Por eso, el gobierno indio ha prohibido las exportaciones de trigo. Se quiere evitar una escasez de suministros. También en vista de las frecuentes interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los precios de los alimentos. No obstante, se respetarán los acuerdos de suministro ya pactados. Es decir, se seguirá abasteciendo a países con escasez de alimentos como Egipto y Bangladesh. Para los grandes intermediarios de trigo no es suficiente. Tras el anuncio del lunes, el precio del trigo se disparó, lo que puede tener efectos devastadores en países más pobres. Póngase en el lugar de un país de escasos o medianos ingresos, en el que la gente destina la mitad de sus ingresos a comida y de repente los alimentos se encarecen. Eso es lo que estamos viviendo en muchos lugares del mundo. Y mientras Bangladesh y Sri Lanka pueden seguir contando con el apoyo de la vecina India, gobiernos de todo el mundo se enfrentan al desafío de cómo garantizar en el futuro la seguridad alimentaria de sus poblaciones. Durante más de 2 años, el país comunista consiguió mantener la pandemia de coronavirus a raya. Oficialmente no se registró ningún caso. Pero ahora Corea del Norte ha informado de primeros casos de contagios. Por primera vez, Kim Jong-un apareció con tapabocas y admitió que también su país se ha visto afectado. Al menos 6 personas han muerto hasta el momento. Al igual que en China, Corea del Norte se ha confinado para minimizar los riesgos sanitarios. Los costos económicos se desconocen. Debido al COVID, la escasez de alimentos y la crisis económica podrían agravarse en Corea del Norte. Para evitarlo, el país está tomando medidas como racionar los alimentos. Corea del Norte está aplicando severas cuarentenas para evitar un brote masivo de casos de COVID. La televisión pública de Corea del Norte muestra calles vacías, escenas típicas de un confinamiento. Corea del Sur asegura que vieron campesinos norcoreanos faenando junto a la frontera, una señal de que el campo podría estar exento para prevenir que empeore la situación económica. La Costa Dorada en el Mediterráneo español ha sido considerada una de las regiones más apreciadas por los rusos.
Cerca del 20% de los turistas venían de este país. En la región que rodea la ciudad de Salou, los rusos eran el tercer mayor grupo de turistas. Con la pandemia, con el COVID, desde el año 2020 el mercado ruso no ha venido, porque todos sabéis que la vacuna rusa, la Sputnik, no ha sido reconocida por la Unión Europea, con lo cual no había movilidad entre Rusia y la Unión Europea y, por lo tanto, en España. La guerra en Ucrania despejó toda esperanza de que los visitantes rusos vuelvan pronto. Un duro golpe para los comercios de la zona acostumbrados a los turistas rusos que disfrutaban gastando dinero. Malas noticias para comerciantes como Mar Rivera, que dice que los turistas rusos solían gastar mucho dinero allí. No, ahora ya prácticamente ningún cliente es de Rusia y bueno, se nota bastante que es mucho inglés, algo de francés, pero ruso prácticamente no hay. Anualmente representaban 1 millón de reservas, sobre todo en alojamientos de lujo. Esta gran pérdida absoluta es para nosotros, pues bueno, una preocupación por el nivel, por el volumen y el nivel de poder adquisitivo. Y entendemos que esta situación, de momento, en el horizonte cercano, es difícil recuperar. Salou intenta atraer ahora a visitantes de otros países como Polonia, los países bálticos o Irlanda. De momento, solo los rusos que viven allí de forma permanente pueden seguir disfrutando de su paraíso mediterráneo. Y hasta aquí el resumen económico de esta semana.